Lo único que ChatGPT sabe hacer es como el perico, repetir. Entonces, si tú le pides algo que tiene que ver con el futuro, no sabe hacerlo. Y entonces inventa. Ya de empezar. Yo voy a decir una cosa que va a enojar a muchos de mis compañeros directores. Puede ser algo polémico, pero valiente. Porque el resultado final para la empresa no es nada más vender, sino una operación que es autosustentable, que tiene posibilidad de crecimiento. ¡Siempre amigos! Bienvenidos a Siempre Amigos, estamos desde el Innovation Room de la Cámara de Comercio de Guadalajara. El día de hoy nos acompaña el Dr. Benjamín Huerta, director de Investigación y Desarrollo de NXP Semiconductors, empresa con presencia en más de 30 países desarrollando tecnologías para el sector como la automotriz, infraestructura y comunicaciones, industrial, ciudades y hogar inteligente. El Dr. Huerta cuenta con más de 30 años de experiencia desarrollando y liderando equipos en empresas multinacionales de alta tecnología. Además, participa activamente en organizaciones de la industria, gobierno y academia buscando el crecimiento del ecosistema de alta tecnología y su impacto positivo en la comunidad. Bienvenido, Benjamín. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, es un gusto que nos acompañes. El día de hoy tenemos el episodio Tecnologías del futuro para empresas del presente. Y bueno, queremos conocerte un poco y dicen que la tecnología viaja más rápido que un meme viral. ¿Cómo has hecho para estos 30 años mantenerte a la vanguardia ante tantas tendencias en un mundo tan dinámico? Sí, habría que contar, no sé si 5 o 6 historias. Yo estudié en los 80s, ingeniería electrónica, en el ITESO, por cierto, y luego una maestría en semiconductores en la Autónoma con Stanford. Y si hoy volteo a ver eso, pues se volvieron absolutamente irrelevantes. No existe. Hace 35 o 40 años los semiconductores eran otra cosa, se hacían de otra manera, en fin, las tecnologías que se usaban. Esta es como la mayoría de nuestras profesiones, una en la que hay que estar estudiando todo el tiempo. Estuve en esas universidades, pero luego las empresas para las que trabajamos son otras universidades, ¿no? De educación continua, y eso pues te mantienen actualizando. ¿Qué tanto al final la experiencia te ha dado más que lo que se tuvo en el aula? Yo creo que la base, la construcción del cerebro que piensa, que entiende, que profundiza, que es curioso, pasa en la escuela. Y pasa tanto en el kinder y en la primaria como en la universidad y en los estudios de posgrado. Pero sin duda, esa parte fina que te enseña a ser lo sofisticado, pues sucede después de que sales de la escuela. Haciendo las cosas, rompiéndolas, corrigiéndolas, volviendo a empezar. Es un equilibrio. Nos echamos 20 años en la escuela. Sí. Pero yo creo que los primeros 5 o 10 años en el trabajo hacen tanto o más, ¿no? Así de importante es la experiencia práctica, pienso yo. Qué interesante. Y no sé, cuando hablamos de tecnología, es muy común en las empresas, pues como que hay a veces ese tema de temor, de creer que es como un lenguaje extraño, como que es algo muy complicado, que no vamos a poder avanzar. No sé, a mí me ha tocado conocer desde empresas que dicen, no, aquí no, nuestros procesos como son, hasta los que a lo mejor se avientan a querer hacer algo o creyendo que la tecnología les va a resolver todo. Sí, yo creo que sobre todo en las pymes, ¿no? Creo que a veces se polariza, ¿no? Desde aquí todo se hace con cuaderno porque el cuaderno no hay nada más firme que una tinta en una hoja, hasta los que tal vez piensan que la tecnología les va a resolver otro tema operativo, ¿no? De que dicen, voy a comprar cierto programa para corregir ciertas cosas, que no resulta que no era el problema del software, ¿no? Era otros temas. Y en ese sentido, Benjamín, platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia así general, global, del acercamiento de las empresas al adoptar tecnología, a veces por necesidad, porque no hay de otra, o cuando ya tienen que estar a la vanguardia un poco más? Fíjate que cuando platico con amigos, familia, con empresas con las que a mí me surge la necesidad de hablar de la palabreja, tecnología, porque da miedo, suena algo sofisticado, complejo, inalcanzable.
Pero si lo encuadro en, a ver, el fuego y la rueda, pues son tecnología. Nomás que es más vieja, ¿no? Que las computadoras o que la inteligencia artificial. La forma en la que quitamos una llanta de un coche, ¿no? Con estas maquinitas que pues, meten estas pinzas y lo hacen todo más fácil, es tecnología, ¿no? Y antes pues lo quitábamos a fuerza bruta, marros, púas. La tecnología no es más que una herramienta, ¿no? Que inventamos para facilitarnos la vida. Hay unas muy sencillas, hay otras más complejas. Hay unas que son tan complejas que requieren de especialistas para manejarlas. Y en mi experiencia, casi siempre eso es nomás por un tiempo. Y luego, un poco que la herramienta se vuelve mejor y nosotros nos volvemos personas más acostumbradas a esa herramienta, que ya casi cualquiera la empieza a usar, ¿no? Yo creo que es el caso de una computadora, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, en los 80s, era una cosa nueva que solamente estaba en la casa de mi amigo el más rico. Sí. Hoy todos tenemos una y está aquí además y la usamos sin mucho problema, ¿no? Sí. Pero la otra cosa que me gusta hablar de tecnología es que la tenemos, el concepto lo tenemos muy amarrado a una cosa física por la que pasa electricidad y hace... Cierto. Y en estricto sentido, la tecnología es un concepto que también habla de procesos, de formas de hacer las cosas. Esas cosas están en la cabeza, ni siquiera son una cosa física. Y creo que cuando pensamos en eso se pierde un poco el miedo. Y cuando se pierde un poco el miedo es más fácil acercarse al objeto. Y usar el objeto, y digo objeto en ese sentido, puede ser una idea, un procedimiento o una pieza tecnológica. Se empiezan a encontrar usos interesantes, ¿no? Eso dispara la creatividad y entonces la tecnología hace estas cosas increíbles que vemos. Y ahí el papel de la tecnología sería sobre a lo mejor algún proceso que uno ya tiene establecido o sobre una idea que ya tiene, es exponenciarla, acelerarla, automatizarla. O sea, es como la tecnología te apoya sobre eso que tú ya tienes construido, como bien dices, y que a lo mejor ya tienes establecido una forma de hacer las cosas y te logra hacerla mejor o hacerla más rápido. ¿Qué pensarían? Pues se ha hablado también del tema de la transformación digital, ¿no? Y entonces, utilizando el tema de que la tecnología es un concepto, ahí dices, ok, para tener transformación digital tienes que tener personas, tienes que tener procesos, tienes que tener equipo, ¿no? Donde montar esa tecnología y luego la tecnología. O sea, no es nada más decir, quiero adquirir tal objeto porque sí está muy casado. Quiero adquirir cierta compu o cierta impresora o cierto servidor y listo, ¿no? O sea, el servidor solito puesto ahí en tu oficina, pues no, realmente no te va a venir a solucionar nada, ¿no? Y luego, oye, que el mantenimiento y las licencias, bueno, y no tiene datos, o sea, ¿para qué lo quieres ahí nomás prendido, no? Entonces, tiene que ir todo de la mano, y a lo mejor es ahí donde dicen, oye, como que por dónde empiezo, ¿no? Primero compro el servidor y luego le meto datos, o primero empiezo a manejar los datos y cuando ya no pueda, compro el servidor, o sea, ahí... ¿Qué piensas? Perdón. Sí, en mi experiencia, el tema de cómo ir adoptando la tecnología va mucho a los procesos repetitivos, ¿no? Por ejemplo, si una empresa muy pequeña que va a mediana, donde pues tiene 3 sucursales, todo era manual, hablando de los 80, principios de los 90, donde prácticamente la factura era a mano, pues la nota de crédito, la póliza y todo eso, y después se capturaba. Pero luego sigues a 4, luego sigues a 5, pero cada proceso implica tiempo y gente que tiene que hacerlo. Entonces, si ya empiezas a meter, pues en este caso tecnología, computadoras, servidores, red de comunicación, donde empiezan a capturar lo que hacían 10 personas, probablemente lo hacen 2, y ahí es donde empieza el tema de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando, no?
Y hay como hitos, ¿no? El hito más grande aquí en México es que nos obligó la autoridad a meter tecnología. ¿Por qué? Porque el proceso de facturación y de timbrado, pues fueron varias fases donde dijeron, es para todos. Correcto. Oye, que si yo no quiero, pues tienes que hacerlo. Si no, no puedes facturar, no puedes. Y luego después vino la contabilidad y vinieron más procesos donde tuvimos que montar, ¿no? Pero en esa fase viene pues todo pues como varias olas en diferentes tamaños, dependiendo de qué tan pequeño o grande eras, ¿no? Y algunos pues no les pasó nada porque pues ya estaban todo automatizado y era nada más actualizar. Bueno, en vez de que se vaya para acá, ahora se va para allá, ¿no? Pero los que no tenían nada, sí fue un proceso pues muy doloroso, ¿no? Tanto de inversión, inclusive todavía algunos micros están batallando para facturar. Pero sería entonces lo mismo digitalizar y automatizar, o sea, porque se ven como etapas, ¿no? Yo creo que son, técnicamente hablando, conceptos muy diferentes. Okay. Pero son materializaciones de una idea, ¿no? Es que yo entiendo esto como un proceso de 3 pasos. Okay. La tecnología es el último y el menos importante, pero el que más luce, el que más se nota, el que parece que hace la magia. Pero no sirve de nada ese último paso sin los 2 anteriores. El primero es esta capacidad de imaginar un futuro posible, deseable, o en negativo, la capacidad de identificar un futuro que no quiero y entender cómo lo evito, ¿no? Correcto. Pero enfoquémonos en el primero. Sí. Hay un término en el que estoy investigando mucho ahorita, me tiene bien interesado. En inglés se llama Strategic Foresight. Lo digo en inglés porque así es como yo lo encuentro. No he encontrado cosas escritas en español, pero yo lo traduzco como previsión estratégica. Previsión, me encanta el concepto. Es esta habilidad humana, profundamente humana, la más creativa y la más innovadora, de poder imaginar un futuro deseado. Allá hay 2 palabras importantes, futuro y deseado. Correcto. La segunda es para mí la directriz. Ese es el primer paso siempre en la vida. Mira, para buscar una pareja, ¿no? Sí. Antes de ver a la muchacha guapa o al muchacho guapetón o a tu pareja, conviene tener una idea de para dónde quieres ir tú en la vida, ¿no? Claro. Correcto. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es encontrar una forma de provocar este futuro. Entonces, el primero fue estrategia, el segundo es táctica, es cómo le voy a hacer para llegar allá, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo que hacer, está más aterrizado, ya tiene que ver con lo que quiero hacer, etc. Como consecuencia de eso es que tú dices, voy a usar la tecnología. Yo llevo 35 años dedicado a la tecnología en Intel, en HP, en NXP, en empresas. Aquí empieza todo. En una libreta, con una pluma. Esta herramienta que tendrá 5,000 años, Sí. 10,000 años, sigue siendo útil. Antes eran las piedras. Hay una marca que dice que las grandes ideas empiezan en papel. Yo soy un creyente de eso. No creo ser el viejito recalcitrante que no quiere eso. No, lo que pasa es que hay herramientas que sirven mejor para una cosa. Claro. Yo tengo el hobby de la carpintería y tengo un cuarto lleno de herramientas. Y mis hijas se burlan un poco de mí. No necesitas más herramientas y cada vez que te vemos llegas con otra. Es que cada herramienta tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, la tecnología está de punta del siglo XXI en el que estamos. A veces nace y se opera en una libreta con una pluma. Hay otras que son más sofisticadas, que requieren de equipos y todo. Pero es el tercer paso. Si tú no tienes claro hacia dónde vas, entonces la tecnología es irrelevante. Y la tecnología tiene que ser el más flexible de los 3 pasos. Porque la estrategia cambia poco, si está bien hecha. La táctica cambia mucho, porque las condiciones cambian y tú tienes que reaccionar a eso. Y la tecnología es la herramienta para hacer ese cambio. Entonces tienes que estar dispuesto a cambiar rapidísimo. Y esta visión
¿surge normalmente en una empresa de la alta dirección o dónde debería de contemplarse o dónde debería de empezar? Yo voy a decir una cosa que va a enojar a muchos de mis compañeros directores. Puede ser algo polémico pero valiente. No, adelante. No, es que a ver, a lo mejor una pequeña empresa, pequeñita de 5 o 10 personas, no es tan fácil de ver, pero creo que pasa exactamente lo mismo. Pero voy a referirme a una empresa muy grande. Yo trabajo para NXP, 40,000 empleados, 50,000 empleados en todo el mundo. La gente que está en los niveles altos de la empresa vive absolutamente desconectada de la operación, voy a decir de la realidad. Los gerentes de primera línea, los que apenas son gerentes, a quienes reportan los operativos que hacen las cosas, están revolcados por la ola, como en la playa, ¿no? Con tanta chamba y tantos problemas y tan desesperados que no tienen tiempo de pensar si están yendo en la dirección correcta. A veces para salir de la ola nadan hacia abajo, porque no se puede uno dar cuenta de dónde está. Cierto. La clave de la organización está en la gerencia media. Es la gente que ya salió de la ola, ya está como más tranquila, pero no está hasta allá arriba, pero sí alcanza a ver la estrategia y tiene la visión para los dos lados. A mí me parece que ahí nace la estrategia, ahí nace la operación y ahí nace la cultura organizacional. ¿Y de ahí también se lidera? ¿O hay que llevarla hacia arriba y luego hacia abajo? Yo creo que ahí nace también el liderazgo. Interesante, Yo digo de broma que un gerente de esa capa media, la materia más importante de su programa de posgrado tendría que ser administración del jefe. Correcto. A final de cuentas un presupuesto de $500 millones no lo va a firmar este gerente de aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer este gerente de aquí que tiene la visión correcta para que el de allá arriba, sin una visión de la realidad, firme un cheque de $500 millones? No estoy hablando de manipulación, ¿eh? No, correcto. De un trabajo. Le compre la idea, sí, que venda bien la idea. En una empresa chiquitita, yo encuentro similitudes. Vamos a poner al dueño de la empresa, al papá de la familia, cuando es una operación familiar, en la situación del CEO, ¿no? Están tan enamorados de la idea porque es suya y están tan a cargo de todo que luego cuesta trabajo ver lo que está pasando en el mostrador en la tienda en el día a día, ¿no? Pero el que está en el mostrador en la tienda en el día a día también está sobrecargado porque a veces le llegan 22 mamás justo a la salida de la escuela, entran a la papelería, pensamos que son, y le piden todos la misma monografía de Miguel Hidalgo y está sobrecargado. Encontrar a esa persona de la organización de 13 que está un poquito libre de esas dos cosas y hacerle caso, me parece que es una gran herramienta de estrategia. Y esa estrategia pues va a aterrizar en operación y entonces escoges tu tecnología, la que te sirva. Correcto. Sí, y creo que ahorita que haces esa comparativa, muchas veces el dueño, el CEO de la pyme, ¿no? De repente fue a una charla, conoció a un amigo y le dijo, oye, acá metimos SAP, ¿por qué no metes SAP? Y dice, mira qué padre, ¿no? Y sin tener como ese contacto, ¿no? Y lo meten, lo compran y error, ¿no? De repente, ahora que pasó la pandemia, que también vino a acelerar mucho el tema de comercio electrónico, me llegaron casos de empresarios que dijeron, oye, es que compré el módulo e-commerce app, guachu, ¿no? Dice, para un pedido. Dice, ¿sabes cuándo voy a recuperar la inversión? No, jamás. Dice, y ya ahorita que escucho que hay otras opciones, y así, dije, pues es que hubiéramos empezado, ¿no? Digo, pues el hubiera no existe, pero hubiéramos empezado en chiquito, ¿no? Ver así, y ya luego vas. O sea, no es necesario comprarte el gran carrazo, ¿no? Para correr algo que no necesita un carrazo. Y fíjate, una forma de explicar eso que a mí me gusta mucho, para hablar de tecnología esa que no es de fierros, que es de procesos. Hay una mujer que se llama Rita McGrath, que a mí me gusta mucho leer porque es súper lista y muy aguda. Ella propone que en la actualidad la condición de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestras empresas, obliga, a diferencia de lo que decían los teóricos de la administración de empresas, Kotler y Porter, a pensar en diferenciadores competitivos transitorios. Ese es el término que ella usa. O sea, ella dice,
Esto que te dijo Porter y Kotler y todo eso en los 60, 70 y 80, encuentra tu diferenciador competitivo y esa es la base de tu negocio y mantén esa diferencia. Ella dice, ya no. Tienes que entender que tu ventaja competitiva tiene que existir, sí, claro, pero por un periodo de tiempo. Te la van a matar. Es una realidad de la velocidad de esta economía. Más bien prepárate para eso. Entonces ella dice, define cuál es este diferenciador estratégico y define cómo lo vas a matar tú antes de que otro lo mate, ¿no? Entonces mi siguiente diferenciador estratégico será este otro. Tú naces haciendo esto y ya sabes que se va a morir, pero lo más probable es que lo mates tú antes que otro y entonces simplemente te pasas la bolsita del dinero de ti a ti, ¿no? Y luego otra vez y luego otra vez. Ella propone 4 niveles de diferenciación competitiva, transitoria en cualquier momento de pensar en tu empresa. Y eso no tiene que ver con Ford o con Coca-Cola o con Cemex, tu pequeña empresa, ¿no? Yo ahorita vendo porque soy el único establecimiento que vende lonches calientes en la colonia. Y lo mío es una compra de ímpetu, de tengo hambre, ¿no? Bueno, te va a ir muy bien y se van a poner otros, ¿no? Entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue? ¿No? Vas a lo mejor a hacer una malteada súper especial de no sé qué. Y, bueno, eso a un nivel muy sencillo ya es una diferente visión de competencia que tú ya estás previendo, ¿no? Esa es tecnología. Ahora, digo todo esto porque, ¿qué significa entonces? Voy a salirme del ejemplo de la torta y de la malteada para que se suene a tecnología. Está padrísimo. Ajá. Entonces yo lo que tengo que pensar es que si mi primera estrategia competitiva es una diferenciación por ubicación, de nada me sirve un servidor, un software, un ingeniero genio en análisis de datos. Pero si mi segundo o mi tercer paso ya tienen que ver con eso, entonces yo me planeo para que mi primer momento de la empresa me genere suficiente utilidad para comprar la computadora que voy a necesitar aquí o el software que voy a necesitar aquí. Y a esta persona que se va a encargar de todo esto lo mando a la escuela en esta fase para que aprenda ciencia de datos. Ahora que está tan de moda el tema, ¿no? Pero no ahorita, después, porque tengo que pensar en una estrategia. Por eso digo que la tecnología es lo menos importante. Correcto. Ya. Si nos puedes definir justamente eso de ciencia de datos o el data science o los analistas de datos en cristiano para poderlo entender. Espero no irme al extremo de lo bobo, pero es nada más que la respuesta a la capacidad de poder leer millones de páginas de libros, documentos que antes no podíamos leer. Yo soy un lector ávido y tengo mis libros y me gusta, pero pues lo que me tardo en leer una página, darle la vuelta. Cuando la computadora llegó y tiene la capacidad de hacer eso en una fracción de segundos, nos trajo la capacidad de leer miles y millones de libros por la analogía, pero información. Y luego las computadoras y el software evolucionaron a poder entender qué es lo que estaban leyendo. Y entonces ya no nada más pueden hacer un resumen de datos, de números, sino pueden deducir cosas, llegar a conclusiones, a grandes ideas, identificar. La ciencia de datos es esta capacidad del software y de las computadoras de acceder en bases de datos gigantescas y pensar como pensamos nosotros en un primer nivel y decir, descubrí esto. Y eso pasa en un periodo de tiempo cortito. Entonces, quien estudia ciencias de datos aprende a manejar computadoras, software en las computadoras, para poder traer bases de datos, que puede ser una biblioteca digital de libros, o puede ser los resultados, los reportes de ventas de la empresa de los últimos 10 años, o pueden ser los resultados de ventas de toda mi industria, porque muchas de esas cosas están disponibles, y es la capacidad de ver todas esas cosas juntas y de hacer análisis y decir, bueno, ¿tendrá que ver la lluvia con que se vendan más coches? Pues va y busca los datos de lluvia de los últimos 100 años y los datos de ventas de los coches de los últimos 100 años, los cruza y dice, no, se venden igual.
en días de lluvia, entonces esa no. La Con tira a la llantas. basura y se va a otra. Bueno, pero ¿qué pasa si es la nieve? ¿No? Y resulta que se da cuenta que ahí sí, ¿no? Pero que lo que se venden son camionetas 4x4 con llantas muy particulares y además se venden las cadenas. Ahorita esto sonaría muy sencillo y muy obvio y muy lógico, pero no lo es. Claro. La ciencia de datos permite ir a hacer estos juegos, estos cruces, millones de veces, hasta que encuentra algo importante y entonces te puede avisar. Y entonces entra el humano, ¿no? A decir, a ver, ¿qué me dijo esto? Y eso te permite encontrar detalles que le sirven mucho a tu negocio, ¿no? Sí. Yo me dedico a un tema que es el tema de mi tesis, por cierto, que es la administración de precisión. Mi tesis es que como se hace agricultura de precisión, donde si usas la tecnología correcta, con poquita agua, poquitos fertilizantes y poquitos químicos puedes tener muchísima mayor producción en el campo, ¿no? Y yo digo, en la gestión de nuestras empresas seguimos en el siglo XXI operando a cañonazos, cuando podemos tomar acciones muy precisas. La ciencia de datos es una forma de llegar a esas acciones muy precisas. ¿Por qué se me cayeron las ventas? Pues, analizo, cruzo, veo, entiendo, y entonces me doy cuenta que el problema está aquí, aquí y aquí, y tomo decisiones pequeñas aquí, no tan costosas, y se resuelve todo. A diferencia de, se me cayeron las ventas, corro a la mitad del personal, salvo mis finanzas, y el mes que entra estoy en la crisis más grave del mundo porque perdí a la gente, ¿no? Porque tiré un cañonazo cuando no se necesitaba. La ciencia de datos es una herramienta de software de computadoras para, entendiendo los números, que a ti te enamoran, tomar decisiones precisas. No es tan compleja como luego nos imaginamos. Bueno, sí es muy compleja si ustedes quieren entender los algoritmos que usan esas piezas de software. Sí, Es es muy compleja, sí. mucho. Pero el uso de esto es muy sencillo. Ya hay aplicaciones que te lo hacen fácilmente. La clave es apréndanse la palabrita de analítica de datos, Business Analytics. Cualquier pieza de software que dice que hace eso, básicamente tiene esa capacidad. Y lo que tú tienes que aprender es a usar una herramienta que se parece un poquito a Excel, voy a decirlo así. Si tú sabes lo básico de Excel, que en una celda tú puedes poner fórmulas y puedes decir, lee lo que dice aquí, lee lo que dice acá, súmalo y pónmelo aquí. Miren, así funcionan. Claro que tiene comandos, funciones un poquito más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, ordéname esta lista de datos de más a menos con relación a tal cosa. Eso es sencillo, tú lo podrías hacer, nomás que te tomaría un par de horas hacerlo y esto te lo hace en un segundo. Ahora, para poder hacer eso, me quisiera ir un paso previo, tengo que tener datos. Como empresa, ¿cómo empiezo a acumular esos datos? Porque poníamos el ejemplo al inicio del que lleva todo en papel, pues no va a poder entrar a esta aplicación. Sí. O el que a lo mejor se lanzó a comprar ese RP carísimo y que dice, pues sí tengo los datos, pero fue muy caro. ¿Cómo podría ir metiendo aplicaciones o cómo puedo ir sistematizando la información con esta visión de decir, oye, yo quiero ir para allá? ¿Cómo podría una pequeña empresa ir acumulando Pues información? Yo creo que primero, te tienes que ser consciente que los datos tienen que estar en algún lado y puedes iniciar en un Excel, ¿no? O sea, yo creo que en un Excel, ¿no? Por día tus ventas, tu corte, ¿A quién le vendí? tu mes, a quién le vendí, tus clientes. Entonces empiezas a tener la cultura de meterle la información real, digo, porque también luego si le metes basura, pues te da basura, ¿verdad? Entonces tener primero esa cultura, lo haces manual y conforme vayas teniendo una operación un poco más complicada, ¿no? O más datos, ya cuando el Excel dice, sí, si el Excel se daña o se corrompe, ya me pone, bueno, pues ya es momento de que ya no lo uses ahí, porque ya necesitas otra cosa más robusta, porque ya estás manejando más datos, ¿no? Y es gradual, pero creo que empieza en la disciplina de meter los datos cuando los tienes que meter, porque también llega, si quieres decir, oye, a fin de año me urge tener los datos y no hiciste nada desde enero, pues ahí andas haciendo el bomberazo de capturen, jalen, traigan factura. Sí. Y eso. Fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que la clave está en moverse de la libreta a una cosa que tiene dos componentes. Una es el Excel, porque ponerlo en formato digital, lo mismito, la señora Juanita compró 10 pesos de chicles. De chicles,
Eso en un formato digital es suficiente. Igualito. Pero solo tiene un problema. Y el problema es gravísimo. Y es el sesgo. La información para ser útil tiene que ser objetiva, tiene que ser limpia, tiene que ser no sesgada. Y si yo la paso a digital con un sesgo, y yo voy a jugar con el lenguaje, pero pongo, la señora Juanita compró mugrosos 10 pesos de chicles, tú ya estás incluyéndole a los datos una conclusión. Es que la moneda deja de estaba vender azul. chicles, ¿no? Pero si tú le quitas el mugrosos, ¿no? Al dato, al final del ciclo podría ser que resulta que de los chicles sale todo tu negocio. Y entonces la pregunta debería de ser cómo vendo más chicles, dónde hay más Juanitas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que los chicles sigan valiendo 10 pesos, pero a mí me cuesten 1 en lugar de 2, ¿no? El sesgo es la cuestión más humana que hay. Es innata al ser humano. Entonces, capturar esa información sin sesgo implica disciplina. Y el Excel más la disciplina que quita el sesgo es la clave. Al final del día, no al final de la semana, no al final del mes. Eso ayuda muchísimo a quitar el sesgo. Es lo que pasó a ti, ¿no? Te robaron, apúntalo. ¿Y cómo sé qué anotar? Es decir, me gustó mucho tu concepto de administración de precisión. De hecho, recomiendo tu conferencia que está en YouTube. Sí. ¿Cómo llegas a eso que es lo relevante? Sí, fíjate, hay los famosos métricos, ¿no? La forma de medir si vas bien en la vida o vas mal en la vida. El típico, la báscula, ¿verdad? O sea, tú te subes a la báscula y ves, chin, no es el peso que quiero. Ese métrico define tu actividad. Ese métrico hace que te vayas al gimnasio o no vayas al gimnasio. Que comas igual o que comas diferente. Bueno, en la empresa igual, ¿no? El métrico que tú te pongas define lo que hace tu empresa. Y por lo tanto lo que mides, lo que ves, lo que apuntas y todo eso. El asunto es que hay 2 tipos de métricos principales desde mi punto de vista. Los de resultado y los de esfuerzo. Los de esfuerzo son los más tentadores. Porque son más fáciles de medir y porque ayudan mucho a poder presumir luego sobre lo que estoy haciendo. Pero desvían la atención del negocio en algo que no es lo prioritario. Los de resultados son más difíciles de medir y parecen decir que todo va mal por más tiempo, hasta que va bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de métrico de resultado, las ventas de macetas de mi empresa en un periodo. Tonalá, en un periodo, digamos en el mes, ¿no? Es un buen métrico de resultados, ¿no? Mejor métrico de resultados que ese es la utilidad que me dejaron esas ventas en ese mes. ¿Por qué es mejor? Porque el resultado final para la empresa no es nada más vender, sino una operación que es autosustentable, que tiene posibilidad de crecimiento, que implica muchas cosas, que no tuviste que bajar tus precios para poder vender artificialmente, etc. Pero ahora vayámonos a los de esfuerzo. Yo digo que son métricos de ganitas, de echarle ganitas, ¿no? Si tú le pones a la persona de ventas un métrico en el número de impactos mercadológicos en redes a tu campaña de publicidad que hiciste de Macetas González, es bien fácil que ese métrico empiece a crecer y cada mes más personas ven los anuncios de Macetas González en Facebook y en Instagram y en TikTok y tú te emocionas y le das un incentivo a esta persona y vamos súper bien, mientras no se conviertan en ventas de macetas es dinero tirado a la basura. No estoy diciendo que no se debe hacer eso, hay que hacerlo si eso te provoca ventas, pero el métrico tiene que estar puesto acá. Entonces, para mí la clave es y además tiene que ver con esto del sesgo, ¿no? Si tú tienes claro cuáles son tus métricos de resultados, y esos son siempre poquititos, son 2 o 3, y todo lo diriges ahí, todo empieza a clarificarse y a entender el esfuerzo, qué es lo que tengo que hacer y qué puedo no hacer, también sale de ahí, ¿no?
pero no es sencillo definir cuáles son, aunque parecería que sí. No es tan sencillo como decir la venta de macetas. Sí, sí. A veces sí, pero muchas veces. Sí, no, la verdad, en el libro de Mide lo que importa. No, perdón, en el de las 4 disciplinas de la ejecución. Ahí lo que te dice es primero que tengas una meta crucialmente importante, luego que tengas unas medidas de predicción, ¿no? O sea, y esas yo creo que es la que más nos cuesta trabajo, ahorita lo voy a casar. Un marcador claro y una cadencia para la rendición de cuentas. Entonces, tomando, te subes a la báscula y dices, oye, no es el número que quiero, ese es un indicador de resultado. Ya me subí el día de hoy y ya pesé lo que no quiero que pese. Pesar. Entonces, ese indicador de resultado ya está. Ese no lo puedes mover. Al que tienes que ir a trabajar son a las medidas de predicción. ¿Qué son las medidas de predicción? Ok, en los próximos 2 semanas necesito tomar 2 litros de agua diarios, ¿no? Esa es una medida de predicción. Necesito consumir 1500 calorías, ¿no? O sea, no. Esa es una medida de predicción. Necesito dormir 8 horas diarias de sueño. Esa es una medida de predicción. Y entonces, la medida de predicción es, si tú trabajas en esos 3 indicadores, el resultado al término del periodo va a ser que la báscula se mueva o hacia abajo o hacia arriba. Y entonces justo es eso donde nos perdemos. ¿Cómo hago para afectar el indicador del resultado? Vete a ver qué es lo que tienes que estar haciendo para afectar ese resultado. Y es ahí donde cuesta mucho, es difícil definirlo y necesita bastante práctica. Y al final eso es lo que tendría que meter a mi sistema. Y fíjate, esos predictores casi siempre en la empresa están en la gente. Sí. Sí, correcto. Si tú te enfocas, por eso digo que no es tan fácil como medir la venta de macetas, en las acciones que hacen que tu gente se quede por mucho tiempo contigo y que durante ese mucho tiempo se vayan mejorando en sus capacidades y habilidades, eso lleva, ya lograste el peso, pero estos predictores que están en tu gente, no importa si tienes un empleado y eres tú, ¿no? O tienes 2 o 3 o tienes 300,000. El enfoque es en la persona. Las empresas no son más que el resultado de un grupo de personas haciendo cosas. Correcto. La clave tiene que estar siempre en la persona. Yo les platico, un poquito de experiencia en eso, hilando un poquito de todo lo que han mencionado. Por ejemplo, en el tema para que la venta se dé de una llanta, desde que entra el cliente a una plataforma y dice, quiero esta llanta, el tiempo de respuesta de llegada de la llanta con el cliente es el factor más importante, sobre todo si es un revendedor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros trabajamos para que eso fuera en máximo 1 hora y media. Entonces, ¿qué cosas tenías que meter para desde que el cliente le daba clic y quiero estas 2 llantas, llegaba, todo era manual y después se automatizó? O sea, el cliente hablaba y decía, busco estas 2 llantas, te paso todas las opciones que tengo, quiero tal llanta y mándamela, ¿no? Entonces tenía que agarrar al vendedor, hablarle al almacén y decir, oye, búscame estas 2 llantas. Pasaba a veces, oye, pues ya no hay, ¿no? Regresa la llamada al cliente, oye, no hay, estas son las que hay, cambia la medida. Y ve contando el tiempo que implica eso, ¿no? Sí, correcto. El tema es cómo lograr esa 1 hora y media desde lo manual a llevártelo a utilizar herramientas en tecnología para que vayas el mismo colaborador midiéndose en su cadena cuánto tiempo tiene que dedicarle a cada paso, ¿no? Y ya que le dice que sí el cliente, le habla al almacén, y el almacén pues es una bodega grande, cuánto tiempo va y busca las llantas, las trae, ya que llega el chofer, cómo le asignan las llantas y la ruta que debe de ir hasta llegar con el cliente, ¿no? ¿Cómo vas evaluando cada una de las fases y lograr ese tiempo y medirlo y que él vea, si estoy aportando o no aportando? Y puede ser manual o con una herramienta que te ayude con todo eso. Sí. Pero lo que sí es el punto medular
es que si tú entregabas la llanta 1 hora y media, el precio no era lo importante. Mira. Era el tiempo. Mira. Y tener el producto en tu almacén. Sí. Entonces cambia la estrategia completamente de que si no todo el aparato no funciona, la venta cae, ¿no? Y otra vez la tecnología llegó al final Así es. a hacer realidad esa visión de tiempo. Y por ejemplo aquí lo que decíamos de la ciencia de datos, esas herramientas de analítica ayudarían a que el análisis de esa información que ya quedó en el Excel le ayude a la gente del almacén a estar listos antes de que les digan, ¿no? Correcto. Porque si ellos entienden por medio de este software que en los meses de septiembre, por la razón que sea, se venden estas llantas especiales, ellos las van a bajar del anaquel número 9 abajo y adelante porque van a adivinar la llamada de sus colegas de la tienda que van a decir, oye, por cierto, necesito tales llantas. Ya las bajé. Ya están. Ya están aquí. Me adelanté. ¿Cómo lo hiciste? Pues que soy medio mágico. Es que tengo la tecnología que me ayudó a eso, pero me ayudó a eso porque tuve la disciplina de apuntar los datos. Correcto. Pero apunté los datos porque tenía clara la estrategia. Y si me dejas jalar esa idea hasta el último punto, es que es la clave de toda esta discusión que suena muy tecnológica, herramientas, empieza y termina en el mismo lugar, el cliente, ¿no? Correcto. Entonces, tecnología que te lleve a entender lo que necesita el cliente debería ser quizás la más importante de todas. Hoy en día hay mucha tecnología para hacer eso. Y les pongo primero un ejemplo otra vez por lo que quiero hacer aquí de no hablar de fierros y de software, sino de procesos y de ideas. Hay una metodología para entender, estudiar las necesidades del cliente desde la perspectiva de la etnografía y de la antropología, que ahora se está usando mucho en la investigación de mercados, en la mercadotecnia, en la ingeniería. En inglés se llama Contextual Inquiry, o también lo digo en inglés por si lo quieren buscar así. Es indagación contextual. Y les platico una historia. Cuando estaba, esto fue hace siglos, esto lo inventó Rita McGrath, por cierto, a quien ya me referí antes. Y hace 20 y no sé cuántos años llegó con HP a decir, oigan, tengo esta idea, ¿no les gustaría probarla? Y le dijimos que sí. Porque cuando íbamos a preguntarle a un cliente, ¿cómo quieres que sea tu siguiente impresora láser? Eso es lo que diseñábamos cuando estábamos aquí en Guadalajara. La gente nos decía, quiero que sea más rápida, quiero que imprima más bonito y que cueste menos. Pues eso ya lo sabíamos. El problema es que le estamos pidiendo a una persona que sí, es usuaria, que haga algo para lo que no está entrenada, ¿no? Imaginar el futuro es la cosa más difícil del mundo. Correcto. No va por ahí. Entonces Rita McGrath decía, a ver, la indagación contextual que hacen etnógrafos y antropólogos no es más que ir a vivir un día de la vida de la tribu. Y haciendo eso, entiendes la dinámica tribal y todas las conexiones y cómo funciona la cosa, y luego tú, etnógrafo o antropólogo, vienes y dices, los otomíes funcionan así como cultura. Bueno, tráiganse esto a los negocios. Nos consiguieron varias familias como clientes potenciales que estuvieron dispuestos a darnos la llave de su casa para que llegáramos a abrir a las 5:45 nosotros su casa como ladrones y entráramos 15 minutos antes de que sonaran los despertadores. Y durante todo ese día vivir la vida con ellos. A mí me tocó acompañar a la mamá de esa familia, a otro de mis compañeros se fue con el papá, otros de mis compañeros se quedaron con los hijos y vivimos lo que vivieron ese día. Y pues yo era el ayudante de esta señora y de repente a media mañana se cansó de manejar la van y me dijo que si yo le ayudaba y pues soy chofer y luego fuimos y compramos y llevamos niños y regresamos y la comida y llevarlos al karate y regresarlos del ballet y todo el rollo así. Mis compañeros hicieron lo mismo. Al final del día les entregamos las llaves, les dimos las gracias y nos fuimos nosotros a discutir qué habíamos visto. ¿Para qué se hace eso? Para encontrar una cosa que Rita McGrath dice que son los pain points, los lugares o los puntos en el día de las personas que les generan un problema, un dolor. Nosotros íbamos a buscar cómo hacer una impresora mejor, pero nos encontramos que por ahí de las 10 de la noche llega el hijo y le dice, mamá, por cierto, tengo que imprimir estas cosas para mañana.
La mamá le dice, chamaco, hijo de tu padre, ¿cómo es posible que siempre hagas eso y a estas horas? Y mientras lo regañaba y le decía mil cosas, saca la computadora, prende la impresora, manda la cosa a imprimir, no hay tinta. No, pues la mamá peor, ¿no? Y además siempre pasa lo mismo. Estos de HP diseñan las impresoras para que se les acabe la tinta a las 10 de la noche. Justo cuando uno lo necesita. Bueno, eso lo vimos todos porque ya estábamos todos de regreso en la casa y esto. Fue el momento más difícil del día. De esa sesión, estoy simplificando porque fueron muchas, claro. Inventamos una cosa que fueron estos expendedores como los de las latas de Coca-Cola que hay en las tiendas, en los hoteles, en los estadios, pero con cartuchos de tinta. Y los pusimos en los Walgreens en Estados Unidos porque abren 24 horas al día. Entonces ahora la mamá podía seguir recitando todos los regaños al niño mientras iba en su coche a la farmacia, ponía sus moneditas, caía el cartucho, se lo llevaba, lo ponía y resolvía el problema, ¿no? Pero eso lo descubrimos porque nos metimos a la vida, ¿no? Entonces, cuando la gente llega a tu mostrador, es el momento final de un proceso que tú no conoces. No sabes por qué llegó a comprar lo que te compró. Sabes que te compró. Si tú te puedes meter ahí y usas tecnología para llegar ahí, en ese caso es la indagación contextual, es una metodología, nada más. Estás dando ahora, ¿te estoy pidiendo que hagas esto? No, pero tan sencillo como mientras le estás vendiendo, pregúntale. Platícale. ¿Cómo está su día? ¿Cómo le ha ido? ¿A dónde fue hoy? ¿Qué desayunó? No sé, métete a hacer eso y eso entonces te va a dar información que tú apuntas, Juanita, 10 pesos de chicles, ¿no? Y ese conocimiento completo te va a dar profundidad, mejora a tus productos. Vas a sacar productos que van a salir antes del tiempo. Y eso es medio peligroso porque luego no se venden. Parece que son malos porque están anticipados. Pero no es una mala cosa. Que si tú sabes aguantar, vas a ser el primero en el mercado. No, pues, muy interesante porque y no hemos hablado de fierros, no hemos hablado de software, no hemos hablado de inteligencia artificial. Sí, claro. Y ahora, ¿cómo vas preparando a las personas para que vayan aprovechando estas capacidades? Porque muchas veces la persona está ahí, a lo mejor se hizo contigo, fue creciendo en la empresa y al momento que le empiezas a sistematizar, al momento que le empiezas a decir, oye, averíguale más de tu cliente o que va a convivir con el fierro, hay un shock. ¿Cómo ir preparando la cultura dentro de la empresa? Yo creo que tienes que desarrollar personas, ¿no? No conocimiento en la cabeza de las personas. Y no sé si es una sutileza o no lo es, pero no importa qué tan grande o qué tan chica sea tu empresa, tú tienes que invertir en la gente que está trabajando contigo. Si la contrataste y es un empleado o una empleada, si es tu hija o tu hijo y que te ayuda, no importa, tienes que invertir ahí. Y yo creo que la forma de invertir es desarrollar habilidades y capacidades. Y las habilidades y las capacidades en una persona se desarrollan como se desarrollan los hábitos, no como se desarrolla el conocimiento de la tabla del 6, ¿no? Más que en un aula es haciendo cosas. Y esas habilidades se sostienen de 3 grandes grupos de habilidades y capacidades humanas. Habilidades cognitivas, habilidades interpersonales y habilidades estratégicas. Y van en ese orden. Las habilidades cognitivas son la base de todo lo que somos como personas. Lo que tú aprendes a desarrollar de autoconocimiento profundo, verdadero, real. Soy el que soy y estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, en soy bueno, en soy malo. Esas habilidades cognitivas que en un segundo momento son las que te permiten saber qué está pasando a tu alrededor. Ahí vive la empatía. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con ella? ¿Qué está pasando con él? ¿De qué estamos hablando? Las habilidades cognitivas son la base. Desarrollar habilidades cognitivas es fundamental. Cuando tú tienes una persona en tu empresa que siente que es el más fregón del universo y no lo es, es porque hay que desarrollar sus habilidades cognitivas, no se conoce. Si no haces eso, jamás vas a poder desarrollar habilidades interpersonales. Y las habilidades interpersonales son las que hacen que en la venta, en el mostrador, sea una delicia y el cliente regrese. O sea una cosa horrible y el cliente diga, jamás me paro ahí. Qué bueno estuvo el producto que compré, pero jamás me paro ahí. Las últimas son las estratégicas, porque dependen de estas dos. Entonces hay que hacer cosas en la empresa que desarrollan esas habilidades. Y hay todo tipo de cosas, ¿no? Que se pueden hacer.
pero hay que enfocar en la gente para hacer eso. Y las herramientas pueden ayudar. Cuando tú le pides a la gente que en lugar de apuntar en el cuadernito aprendan a usar Excel, desarrollas muchas de esas habilidades y en ese orden. Y pones orden y creas disciplina. Y esos buenos hábitos van hacia el uso de la tecnología. Y al final, pues das un curso de esta aplicación que compraste de ciencia de datos, para que aprendan a usarlo y sepan dónde está el botón, ¿no? Ahora, no, adelante. Sí, no, y yo creo que todos hemos escuchado al compañero o compañera que de repente dice, ay, no, la tecnología me odia. Me odia, ajá, sí. Ajá, o ay, tengo muy mala suerte con, o ay, es que no se me da. Y dices, bueno, es que pues se te va a seguir no dando y de verdad, o sea, tú mismo te estás bloqueando y te estás perdiendo, bueno, una oportunidad tremenda, ¿no? Y digo, y si así está la cabeza, pues cómo estarán lo demás, va. Entonces, ahí por más que quieras entrar, es otro tipo de retos, ¿no? Sí, pero es muy interesante la óptica que nos has presentado hoy de tecnología, porque como bien dices, pues hemos evitado el fierro y como forma de pensar y decir cómo apropio y cómo la aplico y cómo pienso en el futuro y cómo pienso en la táctica en forma intermedia, creo que te da otro panorama, o sea, porque ya no es enfrentarte con la máquina, que es lo que normalmente se piensa cuando uno piensa en tecnología, sino es crear un futuro. Y será por eso que el ecosistema tecnológico per se es tan disruptivo, ya traen esto como más Fíjate, yo creo, voy a dar una respuesta muy estereotipada, claro. Pero porque ayuda. Un ingeniero, me doy el permiso de decirlo así porque soy ingeniero, tú también. Normalmente acabamos con buenas habilidades cognitivas por el tipo de formación que nos da la escuela en general, ¿no? La universidad al final, que es la que escogimos. Esas habilidades cognitivas fuertes se dan de tanto ejercitar esta capacidad de preguntarnos por qué. O sea, de bajar un nivel y 2 y 3 y 4 y 5 y 6, ¿no? Somos re malos para otras cosas, para las interpersonales, somos huraños, somos un poquito antisociales, pero digamos, aquí hay una comprobación de que las habilidades cognitivas se pueden desarrollar haciendo cosas. Por lo tanto, en las otras también. Entonces, yo creo que la clave está en, como decía Jack el Destripador, irse por partes, ¿no? Y si tú te empiezas por las cognitivas y acostumbras a tu organización a cualquier cosa que surja, preguntar, bueno, y eso, antes de ponerme a hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? 2 veces o 3. Sí. Empiezas a crear este ejercicio mental que genera hábito. Y ese nuevo hábito de preguntarse con humildad y con disciplina, ¿por qué? Le cambia la cara a una organización. Y entonces ya caes en la tecnología, pero caes en la tecnología mejor preparado, sin miedos. Porque el desarrollo de tus habilidades cognitivas da seguridad personal. Correcto. Automáticamente. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, ahora a la necesidad de hacer materiales de publicidad y promoción, pero no tienes dinero. La inteligencia artificial generativa, ahora sí estoy hablando de fierros, que es ahorita la moda y la onda, ¿no? Hay muchos, voy a usar un ejemplo que se llama Midjourney, pero hay muchos, que hace ¿no? imágenes. Es una pieza de software, un pedazo de tecnología que una persona que no es diseñador gráfico puede usar para decirle con palabras, con una explicación, como le dirías al diseñador gráfico, algo, y entonces te genera una imagen. Como es un software y es tuyo, porque te costó, no sé, $200 al mes, tú le puedes decir 1000 veces eso hasta que te da lo que quieres. Y eso es infinitamente más barato que un diseñador de logotipos. Sé que lo que estoy diciendo suena feo porque, ¿y los diseñadores de logotipos qué van a hacer? Bueno, yo creo que van a hacer cosas más importantes, ¿no? Pero la realidad es que ahí está ahí. Entonces, si tú ya no le tienes miedo a la tecnología, entonces te acercas, te compras este Midjourney que vale $200 al mes, por un mes, o usas la versión gratuita de Midjourney para empezar, ¿no? Y le empiezas a escribir y más y menos y aprendes y te metes a YouTube y ves algunas formas de preguntar. Si ven que alguien dice prompts o prompting engineering o prompting, no, están hablando de que
ahora hay quien te educa para que sepas cómo preguntarle a una inteligencia artificial y te dé resultados. Ahí está la clave. Entonces le pones, le escribes, mejoras hasta que te da el resultado. Y eso a tu empresa permite que te dé, por ejemplo, anuncios o diseños gráficos para publicidad que tú pones en campañas de Facebook y de Instagram. Entonces, baratísimas, de costo Y casi con cero. profesional. Y además en una tarde, ¿no? Si tú le dedicas 2 o 3 horas, te va a salir algo no tan bueno como lo que te haría un diseñador gráfico. Me queda clarísimo. Pero a lo mejor para tu negocio, otra vez, por estas ventajas competitivas transitorias, en un primer momento, te sirve. Prepárate porque en 2 meses te va a ir bien y vas a tener que contratar una agencia de diseño para que te haga algo ya mucho más profesional. Pero usaste la tecnología inteligentemente. Primero una solución de estas automáticas baratas y luego ya te vas con una persona experta en el momento correcto. Si te gastas 10,000 pesos al principio en hacer el mejor diseño publicitario, a lo mejor no te sirve, a lo mejor te mata tu negocio. Pero si lo haces 2 o 3 meses después, cae perfecto. Funciona. ¿No? Sí, yo creo que la clave está ahí, ¿no? En esa previsión de para qué lo quiero, porque siempre la duda es qué herramienta tengo que agarrar, qué herramienta tengo que escoger. Y sobre todo, como decía Benjamín, o sea, ¿cuál es, por ejemplo, yo realmente ya la uso para muchas cosas, pero una de las que a mí me ayuda mucho es, yo tengo una ligera dislexia y no tengo muy buena ortografía, la verdad es que por una otra razón, no. Entonces, ya con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es como, revísame este email, o revísame este texto, o revísame estos temas, lo hace rápido, me ayuda, ¿no? Me evita que cometa ciertos errores y dices, pues, está increíble, ¿no? Porque al final me ayuda, como dicen, al final, por ejemplo, cuando alguien que no me conoce y mando un escrito y lo mando con faltas de ortografía, para decir, pues, ¿está qué, verdad? Sí. Entonces, si uso la tecnología para ayudarme en eso que yo no soy buena, pues me ayuda con la percepción, me ayuda a no, ¿cómo se dice? Pues esa pues debilidad que tengo, no se ve exponenciada, ¿no? Me ayuda como a contenerla, por ponerles algo súper burdo, pero también no tenerle miedo a decir, oye, pues si yo soy diseñador, la tecnología me va a venir a reemplazar. No. Pues no, puedes estar utilizándola y logrando otro tipo de cosas. Claramente, y fíjate pero la clave es abrir tu caja de herramientas y saber qué hace cada herramienta. Porque a mí me gusta el ejemplo, por ejemplo, del ChatGPT, ¿no? Que ahorita, déjenme hablarles un poquito de ingeniería. Que, lo que está en el corazón de ChatGPT, el algoritmo, esa palabrita que está ahorita muy de moda, que no es más que, digamos, la fórmula matemática que hace que una cosa de software funcione, ¿no? Lo que inventaron, la genialidad que inventaron estos señores de ChatGPT originalmente, es una tecnología que es capaz de leer tanto y tan rápido y reconocer patrones. Lo único que sabe hacer es adivinar cuál es la siguiente palabra. Hay un texto, el que sea, que dice, Juanita compró 10 pesos de... Lo único que ChatGPT sabe hacer es adivinar cuál es la palabra que sigue. Chicles, tacos, coches, monstruos, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Lo sabe porque va y ve todo el internet y dice, la mayor de las veces que esta frase se presenta termina en chicles. Entonces voy a decir chicles. ¿Sí? A ver, si entendemos eso, me salgo ya de la ingeniería. Lo único que ChatGPT sabe hacer es, como el perico, repetir lo que ya se dijo. Si tú usas ChatGPT para corregir el estilo de escritura de un texto que tú ya hiciste, para corregir ortografía, pero también a lo mejor un poquito estilo, es extraordinaria herramienta. Tú le dices, escríbeme esto mismo que yo hice al estilo de García Márquez, y lo hace extraordinario porque se sabe todos los libros de García Márquez. Ahora entendemos esos correos tan bonitos. El problema de esta tecnología, de esta herramienta, es que lo único que sabe hacer es adivinar lo que sigue. Entonces, si tú le pides algo que tiene que ver con el futuro, no sabe hacerlo. Y entonces inventa. Y a eso técnicamente le estamos llamando alucinaciones. A mí me acaba de pasar en mi tesis. Yo le dije, dame 3
documentos, investigaciones sobre el tema fulano de tal. Yo estaba investigando un tema muy novedoso y me lo sacó. El documento tal, de tal autor, de tal año, de tal, y el tal y tal y tal. Me meto a buscarlos, no existen. Los inventó. Alucinó. Entonces, estoy usando una herramienta para lo que no es. ¿No? ChatGPT. No le pidas a ChatGPT que te haga una estrategia de mercadotecnia para resolver un problema que no se ha resuelto antes. Es correcto. No sabe hacerlo, nomás sabe decirte qué es lo que la mayoría hace. Y es aquí donde entran los modelos de lenguaje de estas IAs, ¿no? Entonces, por ejemplo, ChatGPT funciona como ahorita bien lo mencionó Benjamín, Midjourney, DALL-E, ¿no? Y algunos otros son para generación de imágenes, ¿no? Hay otros que están para generación de video. Hay uno, por ejemplo, que es de redacción, que se llama Cloud. Ese, como está entrenado, ¿no? Con un tema de escritura, pero hay muchos modelos, o sea, y ahorita hay como criptomonedas, hay muchos modelos, y entonces, ¿cuál utilizar? ¿Cuál está mejor entrenado para lo que estás necesitando? Y, de todas maneras, no están, cualquiera de esos lenguajes no tienen todavía la capacidad, a lo mejor sí la tienen, pero no lo sabemos. Yo digo que a lo mejor eso sí no lo sabemos, para el futuro, ¿no? O para pensar o para crear. Ahí vamos a estar en algún momento. Yo diría hoy usémoslo con cuidado, pero lo que yo les recomiendo es el GPT, esa palabra de ChatGPT es la clave. Un GPT es un grupo, un tipo de cosas que especializan a un modelo de lenguaje grande, LLM se llaman en inglés. Entonces, hay GPTs entrenados para diferentes cosas. Yo acabo de usar uno que está entrenado para escribir tesis doctorales. Entonces, es un chat GPT, ¿no? Entrenado específicamente para esto. Entonces, tiene un montón de cosas que le dicen: no alucines, no inventes. Si te piden tal cosa, y ve y verifica que sí existe, y solo si existe, en fin, ese tipo de cosas funcionan así. Esos GPTs tú los puedes crear. Solo en la versión de paga, desafortunadamente, pero... Que es lo que hoy le llaman agentes. Es un agente que básicamente tú le dices: a ver, te voy a entrenar para algo que a mí me importa. Tengo una cadena de pizzerías, ¿no? Entonces, quiero que te leas esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y los uses como la base del análisis que vas a hacer de todas las preguntas que te doy, ¿no? Pero resulta que tú las vas a poner nada más en aeropuertos. Entonces, léete toda esta información sobre aeropuertos, aviones, vuelos, horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y sácame las conclusiones de lo que yo te voy a pedir. Entonces, es la forma de usar hoy un GPT, pero es una herramienta. Entonces, llévame de aquí para acá. Una más de la caja. Sí. No te vayas a sustituir a ti mismo por un GPT, por un ChatGPT, por un DALL-E, por algo así, ¿no? Hay que saberla usar. Como el servidor que tú decías, ¿no? Es que ya tengo servidor, ¿por qué no se venden más mis productos? Pues es que hay que prenderlo y luego hay que ponerle un software que haga algo, ¿no? Entonces, es una herramienta y nada más. Fíjate que en relación al uso de inteligencia artificial, sacaron un estudio de McKinsey donde para empezar, para entrar a McKinsey, pues ya estamos hablando de lo top, ¿no? Pero incluso dentro de ahí tienen como sus niveles y sus performance. Entonces les hicieron usar la tecnología, y lo que se dieron cuenta es que los que ya eran buenos incrementaron, sí, tal vez su productividad, pero no mucho, o sea, a lo mejor un 4 o 5%. Pero los que estaban más, o sea, no eran tan buenos, eso sí se pegaron, eso sí se pegaron más a los que ya eran muy, muy buenos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Si a lo mejor dices: ¿sabes que me faltan ciertas habilidades? Pues puede ser el boost que requieres para habilidades que tal vez no tenías, o conocimiento, toma de decisiones que no tenías. Eso me llama mucho la atención. Y la otra es, ahora que ya tenemos casi 2 años utilizando estos modelos de lenguaje, han salido más estudios donde dicen que en teoría era para liberarte de tiempo, ¿no? Es decir, pues ahora este análisis y este tema lo puedo hacer, si antes me tomaba toda una mañana, pues ahora lo puedo hacer en 30 minutos,
pues resulta que ya estamos teniendo comportamientos como le vas preguntando y le vas preguntando y le vas preguntando. Te vas más a profundidad. Te vas más a profundidad, entonces ahora estás agarrando esas 4 horas que según tú las ibas a tener libres para clavarte en más temas, y entonces ya hay otro tipo de término que es como brain born, no recuerdo el término, como que el cerebro se te empieza a buscar de tanta cosa, y es interesante, pero esto ha pasado en menos de 2-3 años. Sí, fíjate, yo enseño una técnica en los talleres que doy de esto para el desarrollo de habilidades estratégicas, las últimas, o sea, esto es después de mucho trabajo. La clave para tener una operación así extraordinaria es poder ponerte un microscopio en un ojo para poder ver profundo, un telescopio en el otro ojo para ver lejos, usarlos al mismo tiempo y no marearte, ¿no? La clave para no caer en este error de sobreprofundizar, porque llega un momento en el que aprender más o saber más ya no te da. No sirve para nada. Y ya nomás estás desperdiciando tu... Sí. Es poner ese aprendizaje profundo en el contexto correcto. Y el contexto correcto te lo da esta visión más amplia. Entonces, desarrollar habilidades y capacidades de switchar, de cambiar, de moverte de la visión profunda a la visión amplia, es una nueva habilidad que tenemos que desarrollar como humanidad. Esa es nueva. Nunca la vida nos lo requirió. La habíamos necesitado. Sí. Los grandes genios, Da Vinci, nacieron con eso y por eso hicieron lo que hicieron. Podían ver así amplio el contexto de las cosas, imaginar, y luego ser los ingenieros que inventaban el helicóptero. Pero son un caso cada 500 años, ¿no? Hoy todos tenemos que ser como Da Vinci. La situación nos lo obliga. Entonces hay que aprender a caminar por la vida así, con un microscopio y un telescopio, pero eso marea, eso te tira. Entonces hay que hacerlo poco a poco, hay que aprender a hacerlo. Y otra vez la clave es sabiendo ser el maestro de la herramienta. Primero hay que conocerlas y luego usarlas. Y conocerlas implica leer acerca de temas de tecnología, aunque no sea lo tuyo, en los lugares correctos. Pero les doy un ejemplo que no quisiera que se me olvidara, porque hay un tema que yo les recomiendo que usen cuando usen herramientas de estas de inteligencia artificial. Escriban lógica difusa. En inglés se dice fuzzy logic, F-U-Z-Z-Y. Lo explico bien sencillo. En un refrigerador viejito, ¿cómo funciona? Tiene un sensor que checa la temperatura. Cuando la temperatura sube de, vamos a decir, 7 grados, en la parte del refrigerador normal, 11 grados, lo que ustedes le hayan puesto, se prende el compresor, ¿no? Porque ya va a pasar de 11, 12 grados y entonces ya no está tan frío como yo quiero, el compresor baja la temperatura. Cuando checa que llega a 6 grados, se apaga para no seguir gastando. Y así está, tec, 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 tec. Piensen nomás en lo ilógico que es en términos humanos eso. Como si un punto predefinido de temperatura fuera la frontera entre frío y caliente, ¿no? Sí. O sea, 11.1 grados es calientísimo y 10.9 grados es fríísimo. La verdad es que así no funciona la vida, así no funcionamos nosotros. La lógica difusa es una teoría de matemáticas que básicamente dice el valor de la temperatura tiene valor en el sentido de cómo se va moviendo, ¿no? Si viene la temperatura de arriba para abajo o si viene la temperatura de abajo para arriba. Más bien la tendencia. Ajá, la tendencia. Así pensamos, ¿eh? Los seres humanos operamos. Entonces, un refrigerador más moderno detecta que está en 11, pero detecta que la tendencia es a subir, pero viene bien lenta. Entonces, espera. ¿Para qué lo apago? Si va a llegar a 12, que todavía es frío, en 10 minutos, pues no lo apago. Pero si viene rapidísimo y va a subir a 12 en 2 segundos, pues lo prendo, ¿no? Cuando le pusimos lógica difusa a los electrodomésticos empezaron a consumir mucha menos energía eléctrica y fueron muy... Ahora, esa idea, tráigansela a los negocios. ¿Cómo piensa la gente, tu cliente, que va a elegir entre una podadora de pasto cuando hay 4 o 5 modelos en tu tienda? No va a decidir modo Excel, ¿no?
Modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4. Atributo 1, atributo 2, atributo 3, el total da 2. Esta es la mejor porque da la suma más grande, compro esta. No, operamos en lógica difusa. Y hay una teoría matemática que modela esa forma de pensar difusa de los seres humanos. Si cuando tú te metes a ChatGPT o a Dalí o a Midjourney o a lo que sea, le pides que considere la teoría de la lógica difusa para tomar las decisiones que va a tomar en la respuesta, te regresa soluciones que parecen mucho más humanas. Qué interesante. Ajá. ¿No? Ahora, pero yo tuve que saber qué era eso de Fuzzy Logic. Y a lo mejor yo lo sé porque pues estudié electrónica y en mis clases de matemáticas me lo enseñaron y bla, bla, bla. Ajá. Sí, porque sí. Entonces, aquí tenemos una responsabilidad todos de aprender de estas cosas de tecnología a ese nivel, nada más como de notita de esas de Instagram, ¿no? Es decir, mira, leí sobre lógica difusa, está interesante, le voy a poner a ver qué pasa. Benjamín, pues ha sido fabuloso tenerte el día de hoy. La verdad es que te agradecemos Pero muchísimo. si Ha sido muy Sí, interesante sí, este interesante. episodio. Y bueno, no sé si para quieres más. dar un último consejo rápidamente. Un último comentario, idea. Yo nada más quisiera decir que hemos hablado durante una hora de tecnología, de las herramientas que nos hacen lograr objetivos que son sueños de personas que emprenden y que quieren hacer algo importante. Para mí es muy importante entender que el centro está ahí en la persona, en ese señor, en esa señora, en ese joven que tuvo la visión y el sueño de emprender y su pasión lo llevó a hacer lo que está haciendo, ¿no? Eso es el centro de todo. Y esta discusión y cualquier otra como esta, creo que tiene que supeditarse, ¿no? Entonces, mi invitación como ingeniero, que a lo mejor debería decir la tecnología antes que todo y tengan la mejor computadora. No, yo más bien creo, tú eres tu mejor computadora, tú eres tu activo más sofisticado. Persigue tus sueños y no le tengas miedo a la tecnología que te ayuda a cumplir ese sueño. Ponle más atención a la gente que te ayuda que a la computadora que lleva el proceso. ¿Sí? Si el proceso dice que tiene que estar en hora y media y eso va a obligar a que le pongas la regañada más terrible al operador en el almacén, estás usando mal la tecnología, ¿no? Correcto. Fabuloso. La persona es el centro y tú, emprendedor, tú, empresario, tienes ese lujo de vida, pero también esa responsabilidad, ¿no? Creo que con este gran consejo pues podemos cerrar este episodio, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales, dando like a este episodio. Eso nos ayuda a que este contenido se replique más con otros empresarios. Y agradecemos a la Cámara de Comercio de Guadalajara por la facilidad brindada para la realización de este episodio. Los invito a que lo sigan, la sigan en sus redes sociales, se acerquen a Cámara para que puedan formar parte de una comunidad de empresarios y que puedan también acercarse a la tecnología en muchas de sus formas y también hacer conexiones de negocios aquí en Cámara de Comercio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, Un gusto haberte Benjamín. tenido el día de hoy. Gustazo. Muchas gracias. Hasta el próximo. Hasta luego. Gracias. ¡Siempre amigos!